Bravo, Erika Consenza y Ser Pilata. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos aquí en el tercer Festival Iberoamericano de Literatura para conversar sobre literatura y solidaridad, junto a tres autoras muy valiosas. América Latina ha sido, a lo largo de su historia, un territorio marcado por el dolor, la resiliencia, la búsqueda de justicia y la capacidad de renacer. Escribir en esta geografía no es solo un acto literario, es también un acto de testimonio, de dar voz y de sanar. Tenemos tres invitadas que pasaron el charco y nos acompañan hoy. Desde Guatemala tenemos Carolina Escobar Starty, que es escritora, poeta, columnista de prensa, investigadora social, profesora universitaria y desde el año 2010 directora nacional de Asociación La Alianza, organización que trabaja con niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas, tanto nacionales como extranjeras. La revista Forbes la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas de Latinoamérica en los años 2019, 2020 y 2021. Y de Chile tenemos Pamela Bravo Coloma. Ella ha focalizado su trabajo en tres ámbitos: la educación ambiental, la gestión cultural y la actividad editorial. En el primero, creó podcast como Mueve la Fecha y Chile con Sentido. Como gestora cultural, ha participado en la administración de proyectos como el Teatro del Puente y La Bonita Ediciones. Desde 2025 es socia de la editorial, donde publicó el libro Yo Sustentable, que fue traducido al chino, coreano y al turco. Bienvenida. Gracias. Y desde Argentina tenemos Erika Cosenza. Es traductivista, inglés, italiano y próximamente catalán, editora y correctora. Es cofundadora de Cien Pies y Libros del Cien Pies y facilitadora de clubes de lecturas y talleres. Militante feminista y laicista, cree firmemente en poner su profesión, arte, al servicio de las causas que considera justas. Como sabemos, una historia no es solo una historia. A veces abre una puerta, a veces devuelve una voz que había sido olvidada, y a veces nos recuerda que no estamos solos cargando ciertas heridas. Hoy conversaremos sobre cómo la literatura crea espacios de solidaridad, cómo la palabra de las mujeres tiende puentes y cómo la memoria puede volverse colectiva. Les agradezco sinceramente su presencia y ahora cedo la palabra a nuestras invitadas, quienes hacen posible este recorrido con sus historias. Mi primera pregunta es lo siguiente: ¿cómo comenzó vuestro camino en la literatura? ¿De qué manera relacionáis la vida con la literatura? Para vosotras, ¿escribir es una necesidad, una elección o una responsabilidad? ¿Podemos empezar contigo? Claro. Muy buenas noches. Antes de comenzar, gracias al Instituto Cervantes por esta invitación y a un embajador de Guatemala que sabe cómo hacer milagros. Gracias por recibirnos de esta manera acá. Para mí la literatura significa tres cosas quizás que estoy pensando ahora. Respirar por ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que de otra manera no podría pasar si no escribiera y no leyera. Significa existir porque lo que se nombra existe, y significa jugar, pero jugar en serio. Y esto tiene que ver con una historia familiar que empezó antes de que yo naciera, con un bisabuelo que escribía, que era un abogado, un
político y escribía, y un tío que era un abogado, un político y escribía. Y eran de dos extremos del pensamiento. Uno era un liberal, fundador del Partido Unionista, y uno era un conservador que terminó siendo marxista. Los dos con una historia increíble en mi país, y yo los oía de niña discutir. Y para mí, y yo era la menor, entonces habían un hermano mayor y 3 hermanas mayores que me llevaban muchos años, lo que significó muchísima soledad, que fue también la sal y la pimienta para poder escribir y existir, y mucha escucha, que me preparó para la vida que llevo hoy. Entonces, aprendí de ellos y así creí que era mi país. Creí que mi país iba a ser un país donde podían sentarse las personas a hablar de ideas distintas y a conversar de una manera que les permitiera llegar a algo, sí, y poder disentir en paz. Pero mi país, cuando yo nací, estaba en guerra, y fueron 36 años de guerra. Y en esos 36 años de guerra murieron 250,000 personas, 626 masacres, y seguimos siendo una mitad de población indígena en el país. Según el último censo, la mitad de nuestra población es maya, garífuna o xinca. Entonces, ¿qué significa para mí escribir en un país donde hay más del 70% en pobreza? ¿Qué significa para mí escribir en un país donde después de la pandemia hubo 140,000 niñas y adolescentes que quedaron embarazadas en un año, 12 cada hora? ¿Qué significa para mí escribir en un país donde cuando me divorcié, el esposo de mi mejor amiga y madrina de mi hijo le prohibió verme porque yo podía ser mala compañía para ella? ¿Qué significa para mí escribir en un país donde todavía se cuenta en las antologías la presencia de las mujeres con la mano? ¿Qué significa para mí escribir en un país donde la verdad fui muy privilegiada con la educación que tuve, pero sé que la mayoría no la tiene todavía? ¿Y qué significa para mí terminar en un país, y esto lo hablaremos después, espero, que donde las niñas y adolescentes son las últimas de las últimas de las últimas en una sociedad? Entonces, son las preguntas que me hice, porque todos somos historia, ¿no? Y todos somos una historia en la intersección de nuestras circunstancias. Estas fueron las mías. Y desde ahí escribo, nombro, juego, existo, respiro. Qué gusto compartir contigo. Igual, igual. Agradezco al Instituto Cervantes y a la Embajada de Chile por estar aquí. Yo en la literatura y en el ámbito en que trabajo de divulgación infantil la relaciono con las infancias, con el enseñarles que aprendan, que no disminuirlos, sino como seres pensantes, valiosos, y no las tratamos no las subestimamos. Entregamos libros con información muy completa sobre filosofía, historia, sustentabilidad en mi caso, activismo, pensamiento crítico, etc. Y son temas que estamos formando a la sociedad, o sea, la educación es la base de nuestra sociedad, y si nosotros le entregamos herramientas a las niñas, niños y adolescentes, estamos formando una sociedad mucho más completa, culta, intelectualmente mucho más fuerte, poderosa, para poder tomar decisiones y enfrentar los desafíos del día a día. Para mí, en mi caso en particular, yo escribo sobre ecología y sustentabilidad, el cuidado del planeta, que sabemos que es muy importante. Yo hablaba de estos temas de ecología cuando no estaban de moda ni eran trending topics, y claramente no se entendían, ¿no? Pero hoy en día se sabe un poco más y bueno, ya es tarde. Siento informárselos, pero tenemos que seguir haciendo lo que más podemos desde los gobiernos, desde las instituciones, desde la sociedad civil,
desde las empresas, todos tienen que aportar y tenemos que aportar con nuestra pequeña actuar, nuestra semilla, las leyes por el lado del gobierno y apoyar a la sociedad porque estamos todos juntos en el mismo barco. O sea, no hay un planeta B, no hay un plan B. Hay un poema que me gusta mucho que dice, en Marte, o sea, la Madre Tierra dice, en Marte no hay Madre Marte. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para mí, la literatura abre puertas, guía algunos caminos y ayuda a las mentes y a la cabeza a crear otras cosas mucho más, que van mucho más allá y que no imaginamos el poder que tiene la literatura en sí para una sociedad. Bueno, muchas gracias al Instituto Cervantes por la invitación, gracias al Consulado Argentino. Sin esa participación yo no estaría aquí. Gracias a todas las personas que están aquí presentes, escuchándonos. Sabemos que es muy tarde, gracias. Desde muy pequeña yo descubrí que los libros son refugio y los libros también pueden ser una puerta, una vía de escape para la realidad que querés ver. De adulta entendí que un libro, la imaginación, el conocimiento, la literatura, es un arma muy poderosa. Por eso los libros se prohíben, porque son armas poderosas. Son armas poderosas para efectuar el cambio que queremos ver en el mundo, sea cual sea ese cambio. Cada cual sabrá cuál es el cambio que quiere ver en el mundo. Yo tengo muy claro cuál es el cambio que quiero ver en el mundo. Quiero ver un mundo sustentable y sano, que se preocupe por el ambiente. Quiero un mundo que cuidemos a las mujeres, a las minorías sexogenéricas. Quiero un mundo, utópicamente, quiero un mundo sin fronteras. Quiero un mundo sin guerras. Quiero un mundo sin genocidios. Pero yo soy traductora. Lo único que sé hacer son palabras. Sé tender puentes entre culturas. Sé hacer libros. Soy editora también, tengo una editorial. Los libros son un arma. Entonces, los libros son mi arma. Yo siento la responsabilidad, porque hablábamos de privilegios. El problema no es tener privilegios, el problema es qué hacemos con los privilegios que tenemos. Entonces, para mí, hacer libros es una responsabilidad. Muchísimas gracias por las respuestas. Pues, entonces, ¿qué significa para vosotras la solidaridad? ¿Creéis que la literatura tiene el poder de sanar a una sociedad o a una persona? ¿Cómo se manifiesta eso en vuestra propia obra o práctica creativa? Primero creo que a mí no me alcanzan los panfletos. Yo quiero escribir porque quiero la honestidad ahí puesta y tengo que escribir desde lo que he vivido, desde lo que siento, desde lo que percibo y desde mi conciencia del mundo. Entonces, ¿qué significa para nosotros escribir hoy? Para nosotras escribir hoy. Significa la posibilidad de tender puentes con otras generaciones, significa la posibilidad de comunicar ideas, de expresarnos libremente, y libremente siempre tiene las comillas, sobre todo en un país como el nuestro, que todavía a las feministas todavía les llaman feminazis, lo cual es muy difícil. Y yo quiero compartir una anécdota. En los 90 había un gran escritor guatemalteco, Mario Monteforte Toledo, y respeto profundamente su obra. Además era político, además había estado exiliado y nos conocíamos. Y en los 90 me dijo, Carolina, yo no leo la obra de ustedes las mujeres. Le pregunto, Mario, ¿y por qué? Porque ustedes padecen de vaginismo literario. Y era la época en que se estaba escribiendo, tenía una amiga que se llamaba Regina José Galindo, donde ella hacía poesía y hacía también performance. Y ella ponía una poesía, por ejemplo, donde se estaba masturbando. Y él decía, esto no es poesía. Claro,
bajo los códigos canónicos, posiblemente para él no era poesía, pero ya había un juicio y además él era llamado el patriarca de las letras en Guatemala. Tanto así que cuando murió un grupo de jóvenes dijeron, ¿y qué vamos ahora a hacer sin el patriarca de las letras? Y yo me volteé y dije, el mundo se les acabó aquí, porque falta profundidad, falta lectura, falta. Entonces lo que yo decidí, ya que a mí me gusta usar la palabra para respirar, para existir, para jugar, decidí jugar y escribí un ensayo que se llamó El falogocentrismo literario en 5 obras canónicas guatemaltecas. Y ahí estaba un premio Nobel, estaba Mario Monteforte, bueno, estaban todos los más importantes. Y resulta que yo empecé jugando, pero cuando me doy cuenta, me horrorizo, porque el resultado fue que en las obras de ellos no había ninguna escena de amor, de afecto, quizás porque eso les parecía demasiado íntimo y los hombres hablan de las cosas públicas. Y había, por el contrario, por lo menos una violación en cada libro, una. Y me recuerdo, había una especialmente que me impactó, que eran los compañeros de Marco Antonio Flores, del Bolo Flores, que además la violación se ejercía en posición supina, como se ha hecho históricamente. Cuando yo saqué ese ensayo fue tan fuerte para mí jugar y descubrirlo, que decidí matizarlo con el análisis de la obra de las mujeres que estaban escribiendo en ese mismo periodo. Y bueno, ahí descubro que nosotras, las mujeres de ese periodo, yo no estaba incluida, tenían una idea más romántica, mucho más romántica del amor. Y es porque así ha funcionado la socialización de las mujeres y los hombres en Guatemala. Entonces, leer para mí es un acto de compromiso inmenso. Cuando hago columnas de opinión, trato de no soltar una opinión solo de lo bien que me cae, de lo hermoso que es Estambul, de que yo estuve paseando por algún lugar al que me invitaron. Trato de que tenga contenido, que tenga argumentación, que tenga historia. Entonces, ese acto de responsabilidad, por eso decía, hay que jugar, pero jugar en serio. Es parte de esto y de comunicar desde la óptica, desde la propia visión y perspectiva del mundo que se tiene. Un poco por ahí. Muy amplio, distinto a lo que yo, por supuesto. Me encanta. La solidaridad, por mi lado, es bueno, hablar del cuidado del planeta. Puede ser una lata o un aburrimiento. En chileno, hablo en chileno, así que no se lo entendería. Para ustedes, pero la cuestión es que es una frase que la que dije antes, o sea, estamos todos en el mismo barco y tiene que ver con ese compañerismo, solidaridad entre las personas, las comunidades, el cuidarse. La literatura puede sanar, pero también puede ser peligrosa y muchas veces no se entiende. Voy a poner un caso. En la dictadura argentina se prohibió El Principito. Nadie entendió por qué. Si era muy cariñoso él, afeminado, o un ser medio nefasto y que nadie lo entiende. O sea, si no lo entendemos todavía a veces nosotros, imagínense que se haya prohibido en una dictadura, ¿no? O sea, es algo bastante ridículo. Pero la solidaridad tiene que ver con eso y la sanación de la literatura o no, es la que abre caminos, la que guía, pero une y desune. Es un mundo muy amplio, no hay verdades a medias porque son distintas voces, distintas capas y también eso es lo maravilloso de que es la diversidad, ¿no? La diversidad tanto en la naturaleza como en las personas. O sea, si vemos aquí en esta sala, todos pensamos de alguna forma distinto y eso es rico. No es pobre, no tenemos que pensar como todos igual. Y estamos en sociedades que está todo como muy legislado, el cómo actuar, el cómo pensar, la mujer no puede decir tantas cosas, los hombres no pueden ser gay en algunos casos,
y otras diferencias sexuales o no. Y entonces creo que la literatura también abre esos caminos y esas perspectivas y esas cabezas tan cerradas a veces. Eso más que nada. La pregunta es si la literatura puede sanar. Habría que ver qué es sanar, porque yo puedo pensar que sanar es hablar de ciertos temas, abogar por un mundo que yo creo que es un mundo sano, pero puede haber otra persona que aboga por otro mundo, ¿no? Pero sí, los libros son poderosos, los libros son armas, las palabras son muy poderosas. Las palabras no son solo palabras, las palabras crean realidad. Hay un famoso lingüista que habla de hacer cosas con palabras. La palabra escrita, que es casi indeleble, ¿no? Marca. Y la solidaridad, decía Carolina, yo no quiero panfletos, y me sumo a la consigna, no quiero panfletos. La solidaridad, para mí, ahora hablo como editora y socia fundadora de una editorial, para mí la solidaridad se ve también en las prácticas comerciales, ¿no? ¿Qué precio le ponemos a los libros? La cultura tiene que ser accesible, la cultura tiene que ser asequible. No puede ser que la gente no pueda acceder a un libro porque los libros son prohibitivos, los libros son muy caros. Eso también es solidaridad. Solidaridad es cuando tenemos un autor, una autora, un autore, escuchar qué es lo que necesita esta persona, qué es lo que quiere decir a través de su libro, cómo podemos hacer que su voz sea escuchada. Eso también es solidaridad. La solidaridad se ve en el día a día, en las acciones cotidianas, en cómo nos relacionamos con colegas, con compañeras de mesa redonda, con moderadoras, con el público lector y con las personas a las que publicamos. Ahora quiero seguir con preguntas personales y quiero empezar con Pamela. Has escrito un libro que ha sido traducido a muchos idiomas, entre ellos el chino y el turco. ¿Qué fue lo que te motivó en el proceso de creación de este libro? ¿Qué significa para ti una vida sostenible? Multifactorial, como la crisis climática en sí. Me llevó a escribir este libro porque yo, bueno, soy activista ambiental, no panfletaria, soy de acción, más de discursos. Gracias. Y bueno, yo empecé el camino reciclando o separando mi basura el año 95. Larga data. Y la cuestión es que también, bueno, enseñé a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, estaba en el colegio, después en la universidad, en el trabajo, en distintos trabajos, etc. Y empecé a crear, tuve 2 podcasts de educación ambiental, un canal YouTube, y bueno, la siguiente plataforma para la educación era un libro, se dio la oportunidad de publicarlo, la tomé y volqué todos mis conocimientos hasta ese momento en este libro didáctico, de acción, de bajar tu huella de carbono en el día a día para adolescentes. Y nosotros decimos que nuestros libros son de 5 a 99 años porque todas las personas van a aprender algo, ¿no? Nadie se la sabe toda. Entonces, es bastante profundo el tema, o sea, profundizamos los temas en general. Y eso. No me acuerdo la segunda parte, pero... So sorry. Bueno, gracias. Carolina, en tus libros siempre aparece una niña, una mujer. ¿Puedes hablarnos de la importancia que eso tiene para ti? Que has hablado un poco, pero seguramente tienes más cosas que decir para nosotros. Tenéis una fundación también. ¿Qué tipo de actividades se realizan ahí? Creo que, bueno, voy a tratar de no extenderme mucho, porque por eso que es también una pasión en mi vida. Yo nunca tuve tiempo, yo le robé horas a la vida para poder escribir. Toda mi vida escribí de madrugada,
publiqué tarde, tenía que ver con mi experiencia de ser mujer y madre y al mismo tiempo estar estudiando y estar trabajando y no poder respirar si no se escribía. Entonces, esa fue digamos, parte de mis inicios, robarle horas a la vida y hacerlo siempre, casi siempre de noche cuando había terminado todo. Algo que a Gabriel García Márquez jamás le habría pasado, porque ahí estaba Mercedes, siempre poniéndole el papel para que él escribiera y él estaba en su cuarto metido y Mercedes le llevaba las hojas y él lo ponía. Y yo no tenía a un Mercedes que me llevara las hojas nunca. Entonces, partiendo de esa experiencia y de la guerra que vivimos en Guatemala con toda su horror, con todo su horror, y de los cuerpos violentados, hice una tesis doctoral que tenía que ver con los cuerpos y las categorías para reconocer un siglo de historia en Guatemala. Y obviamente eso tiene que ver con lo que hago hoy de los cuerpos de las chicas y los chicos que han sido traficados, abusados, sacados de clubes nocturnos, traficados a diferentes países del mundo. Entonces, ¿por qué pongo una niña? Supongo que pongo a mi niña ahí, para ser honesta. Y tengo que decirlo muy claro, yo creo que todas y todos arrastramos nuestra propia historia, aunque seamos unos grandes mentirosos. Yo estoy haciendo el ejercicio de tener 2 novelas en construcción y es muy diferente a mis 11 libros de poesía, es muy diferente. Porque el registro es largo, ahí se puede meter de todo y la poesía es totalmente, uno tiene que quitarle el artificio y el cuento es donde se hace explotar la emoción. O sea, son formatos distintos y para mí aprendo de todos, porque el artículo que hago cada jueves también, el otro día le dije a la editora del periódico, le dije, Brenda, ya no voy a poder mandar mis artículos. Y me dice, ¿cómo no, Carolina? Si pero la esperan y le digo, nadie. Si yo ya he visto cómo envuelven flores o candelas con la hoja del papel periódico donde está el artículo. Pero bueno, entonces, ¿cómo vinculo todo eso con las niñas y las adolescentes con las cuales trabajo hoy? Resulta que hay una niña de 13 años que tuvo un bebé a los 11 y comenzó a ser abusada desde los 7 y ahora está escribiendo su libro. Y lo que hace es entregarme su libro con su escritura, no es una escritura como la que nos contaba el compañero peruano hoy, no tiene que ver con lo bonito, es un libro que va a ser maravilloso, pero quien lo está viendo y leyendo con ella soy yo. Y de eso se tratan los libros. De que cuando yo escribí creo que era el 6º libro que se llamaba Te devuelvo las llaves después de una ruptura amorosa de muchos años, me llama un tipo y me dice, estoy en el Hotel Camino Real que está enfrente de la librería Sofos. Fui a comprar su libro y no pude parar de leerlo y de llorar en la noche. Y yo le decía, ¿y por qué? Porque acabo de pasar por un rompimiento amoroso. El libro no decía nada del rompimiento amoroso, pero los ojos y las palabras se encuentran, porque se encuentran las emociones. Entonces, las niñas para mí han sido fundamentales, primero porque siento una responsabilidad enorme, ya lo dije, con esta niña de trabajarla, pero principalmente porque siento una responsabilidad enorme por las nuevas generaciones. En mi país todavía hay un 13% de analfabetismo y la mayoría de ese 13% son niñas y adolescentes. Tenemos niñas de 14 años llegando sin saber leer y escribir. Y el último libro, y con esto voy a acabar, se llama Tanto Río. Y ese Tanto Río, claro que pasa por Palestina, por señores del poder, rómpanse las entrañas y mídanse, ¿verdad? Pero empieza por el suicidio de esta chica que cuando la madre le pide que libere al agresor, ella decide tomar veneno y pasa semanas muriendo. Entonces este libro entra por la muerte y sale por la esperanza y la vida. Y voy a usar una frase de Cortázar que me encanta. Privamos la esperanza, porque Cortázar decía que la esperanza es la única emoción que no nos pertenece, que le pertenece a la vida porque era la vida misma defendiéndose. Y por eso es que trabajo y escribo
y lo mezclo todo, porque todo tiene que ver con esto de la solidaridad, con esto de la escritura, con esto del respirar, con esto del tratar de hacer algo en este mundo que estamos en un parpadeo y que pronto seremos hologramas, además. Muchas gracias, Carolina. Es difícil tomar la palabra de nuevo después de que tú hablas, ¿no? Entonces me quedo con ese sentimiento que nos estás transmitiendo. Entonces, Erika, en vuestro editorial adoptáis un enfoque que valora la accesibilidad y la inclusión en la literatura, que hablaste un poco. Sé que habéis desarrollado un trabajo especial con clásicos, pensando para personas con dislexia y con baja visión. Además, dais importancia a la diversidad entre las y los traductores. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas iniciativas? Bueno, decía recién que la solidaridad, la empatía, sin empatía no puede haber solidaridad, porque si no reconoces al otro ser humano, sus sufrimientos y sus experiencias, no puedes solidarizarte. La empatía, la solidaridad se ejercen en la práctica. Si no, nos quedamos en discursos, en panfletos, como decíamos acá con Carolina y Pamela. Y nuestra colección Clásicos Accesibles, a mí me gusta decir que es el feminismo encarnado en un libro. Decidimos hacer nuevas traducciones de lo que mi coeditora, en la editorial somos 2 editoras mujeres, somos 4 personas en la editorial, pero somos 2 editoras. Los 2 varones se dedican a otras ramas, no a la parte de la edición. Entonces decidimos tomar lo que nosotras consideramos que son clásicos, sabemos que cada persona tiene una visión de que es un clásico, ¿verdad? Y hacer nuevas traducciones o traducirlos por primera vez, porque hay clásicos que no están traducidos al castellano. La particularidad de este libro, que es el primer libro de la editorial y de esta colección de clásicos accesibles, es que está pensado desde el diseño para personas con dislexia y baja visión. Esto quiere decir que tenemos un papel grueso de 120 gramos que hace que no se transparente de un lado y del otro, porque las personas con dislexia, cuando se transparenta, les dificulta la lectura. También adoptamos una letra de palo seco, la letra sans serif, porque eso facilita la lectura. El tamaño de la letra es mucho más grande. Si después quieren ver el libro van a ver que es un tamaño mucho más grande. No está justificado. Sabemos que los libros tienden a ser, ¿no?, margen y margen, todo parejito. Esto es un libro que está alineado a la izquierda porque esto facilita la lectura también. Hay mucho espacio en blanco entre líneas, hay un interlineado mayor. El espacio entre las letras de las palabras también es un poquito mayor. Bueno, y para hacer este libro, que no hay ningún manual, no hay ninguna guía, tuvimos que ir aprendiéndolo, aplicando guías de otros medios, ¿no? Guías de redacción accesible en páginas web, para documentos, pero no había nada para libros. Entonces tuvimos que convocar a informantes, personas con dislexia, y fuimos haciendo pruebas. Imprimimos. ¿Esto lo podés leer? No. Ok, volvamos. Hicimos más pruebas. ¿Esto lo podés leer? Sí, pero. Ok, volvamos. Hasta que la respuesta fue un contundente sí. Por otro lado, este libro, el primer libro de la colección, que es la única colección de textos breves que publicó en vida Virginia Woolf, y es uno de los textos menos conocidos de Virginia Woolf, consta de 8 relatos, 8 textos, y somos 8 traductoras. Cada traductora trabajó un texto y están todos los nombres en la portada, porque esto también es solidaridad, esto también es defensa de, no solo del derecho que tenemos como trabajadoras, y lo digo en femenino porque somos todas mujeres, no solo el derecho que tenemos como trabajadoras editoriales, como trabajadoras de la palabra, que se nos reconozca y se nos dé el crédito, también el derecho del público. El público lector tiene derecho de saber quién tradujo,
quién escribió las palabras que están leyendo. Porque, ¿están leyendo a Virginia Woolf? No, están leyendo a Virginia Woolf mediada por todas estas traductoras. Y otra particularidad, que también es activismo, puesto en práctica en un libro, es que las 8 traductoras somos de distintas generaciones y de distintos orígenes geográficos. Entonces tenemos español de Panamá, tenemos español de Madrid, tenemos una gallega que vive en Buenos Aires, una argentina de 50 años que vive en Barcelona, una argentina que es de la provincia, no es de Buenos Aires, es de una provincia que tiene 30 y pico, que vive en Madrid, una argentina de también unos 50 largos, pero que vivió 20 años en Venezuela. Entonces tenemos una riqueza, una variedad de variantes del español, que no se hizo un trabajo de unificación, porque lo que queríamos era también demostrar que el español es una lengua viva, que tiene variantes, que nos enriquece la diversidad, toda diversidad, sea diversidad lingüística, diversidad sexogenérica, diversidad cultural, diversidad socioeconómica. Todas las diversidades nos enriquecen como sociedad. Muchas gracias. ¿Quieren verlo? Después pueden pasar al stand, por si acaso. Tiene más libros. Escuchando esta conversación, me siento más empoderada y se siente este movimiento de empoderación, ¿no? Porque hablando de la palabra es poder, entonces a través de las palabras estamos teniendo una percepción más amplia. Bueno, ¿cuál es el aspecto más desafiante y el más gratificante de ser escritora en Latinoamérica hoy en día? ¿Más gratificante? Bueno, hablabas de las diferencias y parece que solo tuviéramos que hablar de las diferencias que están haciendo el activismo. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, yo era muy clara en mi sentido de no gustar de los ejércitos y lo que significaban en mi país. Y cuando yo escribía y publicaba, había alguien que me escribía. Hubo militares de alto rango, gente de extremísima derecha, de todo. Y yo trataba de responder y de establecer una conversación en una Guatemala súper polarizada. Y eso que me han dicho de todo, ¿verdad? Soy neonazi, comunista, feminazi, de todo. Entonces, traté de establecer estos diálogos entre gente que opinaba distinto, y hoy una de las cosas gratificantes es que hay muy buenos amigos y amigas entre estas personas con las que antes hablábamos de manera muy distinta, y seguimos teniendo una conversación después de muchísimos años. Lo otro gratificante es que con los hijos es todo un tema. A mi hijo chiquito siempre llegaba y me decía: mamá, ¿tú por qué no puedes ser normal como las otras mamás que cuando uno regresa del colegio le tiene a uno un pan con algo y una limonada? Y yo le decía: bueno, yo soy mi realidad. Y hoy, esos que ya son adultos reconocen en la palabra una historia que los incluye. Eso también es gratificante. Lo otro es que me ha permitido salir al encuentro también de las mujeres de Guatemala, que nosotros éramos un poco, no sé, ustedes han de haber oído del Nushu, que eran las mujeres que en China les prohibieron hablar durante mucho tiempo. Y lo que ellas hacían era bordar las corbatas o pintar los jarrones, las corbatas de los esposos que iban a las reuniones, para que la otra leyera la corbata, y pintaban en los jarrones mensajes para que cuando llegaran, pero tuvieran que estar calladas, pudieran leer. Hubo un tiempo en que en Guatemala las mujeres también éramos un poco nushu. Entonces, cuando empezamos a escribir más y más y más las mujeres,
en la prensa, en los libros y esto, no era fácil. Teníamos, hoy se dice fácil y para ustedes aquí les ha de parecer, pero esta mujer ¿de qué habla? Del siglo antepasado. No, hace 30 años eso pasaba en mi país. Entonces eso también ha sido gratificante ver el proceso. Y luego gratificante también ha sido el encuentro de, yo me fui de viaje a un encuentro de escritores y cuando regreso, las chicas de la Alianza habían terminado de ordenar su biblioteca. Y me cuenta el equipo, porque yo no estaba, que les propusieron un montón de nombres de escritoras del mundo y les contaron las historias de esas escritoras durante un mes. Y ellas escogieron el nombre mío para ponerle a la biblioteca. Y esto no tenía que ver con la forma o la belleza de la escritura, que habían leído cosas mucho más bellas que las mías posiblemente. Tenían que ver con, habían encontrado un lugar seguro en el mundo y creían en ese lugar, y creían en la palabra de quien estaba al frente en ese lugar. Eso es gratificante. No gratificante, he tenido 3 amenazas muy fuertes de muerte en mi vida. La primera en el 2001, cuando el general Ríos Montt, que ese era el genocida, estaba como presidente del Congreso y era su gobierno. Y yo escribí, se hablaba ya de genocidio en mi país, porque hubo un genocidio. Y yo escribí sobre el genocidio y le puse la palabra genocidio en blanco y negro en un artículo de prensa. Y luego de eso, bueno, hubo una amenaza de muerte muy fuerte y estaba en un departamento del interior, me tuvieron que sacar en una avioneta y con la cabeza baja y esconderme 3 meses y bueno, eso fue en 2001. En el 2018 tuve otro, esto fue por un caso que seguimos, porque también seguimos los casos en la justicia, los de estas chicas y chicos, y este año tuve la 3ª vez también muy fuerte. Entonces, eso es lo no gratificante, porque es tu vida, pero como yo les digo a mis hijos que ya están grandes, yo asumo la palabra que pongo en el mundo y esto es lo que hay. Gracias. La voz de la denuncia, qué terrible. Sí. Gratificante, voy a ir por lo no gratificante primero. Y es que se desconocen muchas autoras latinoamericanas y se sabe muy poco sobre la riqueza de la literatura de las mujeres en Latinoamérica. Somos muchos países, ese es el problema quizás. Entonces, Soy muy optimista. Entonces, no sé, puede ser que de algunas se sepa de México, de Argentina, algunas de Brasil. O sea, hay países que destacan más que otros. Pero yo desconozco muchas autoras de Perú, de Bolivia, que digo de Centroamérica, Guatemala. Entonces, ese es el problema de una expansión en que los hombres siempre tienen más prioridad que las mujeres y aparecen en primera plana y las mujeres no tanto, entonces tienen que luchar más por ese camino. Probablemente lo encuentren raro hoy en día, pero no lo es porque lo sigue siendo. Y gracias a este encuentro nos conocimos, pero sigue habiendo mucho desconocimiento todavía, ¿no? Y gratificante es, bueno, según el mensaje, son las puertas que se abren, cómo llega tu discurso y cómo se aprecia. Yo hablo por la literatura infantil y es muy bello. Nosotros en nuestra editorial tenemos muchas mujeres escritoras, ilustradoras y no todas son escritoras. Son muchas de otras profesiones donde destacan en esas profesiones y damos a conocer estos libros, entonces eso también es como un activismo de otra forma. Y quería tocar la palabra solidaridad porque también en nuestra editorial lo que hacemos es que hay una coautoría entre autora
ilustradora, autor e ilustrador, y ambos comparten el porcentaje del derecho de autor, pero también ambos están destacados y con el mismo tamaño de letra en la portada, por ejemplo. Entonces, algo para destacar más que nada. Qué buenísimo. Que no es común. Muy bien, muy bien. Y si hay traductoras, traductores, seguramente los pondrán también. Sí, todavía no tenemos. Bueno, porque los creamos nosotros Acá, los acá, libros. ya está. Después Voy a hablamos. comprar un libro Después y hablamos. un derecho y te lo paso. Bueno, yo voy a hablar como traductora y editora. Traductivista. Traductivista, si quieren. Me Sí, encanta. contá por qué. Bueno, traductivismo es una palabra que acuñamos con una colega y amiga que se llama Agustina Schirripa, y nosotras tenemos una serie de conferencias que damos muchas veces en eventos que están relacionados con el mundo de la traducción y que dimos en llamar Vivir una traducción feminista, en claro homenaje a Vivir una vida feminista de Sara Ahmed, porque creemos en esto, y que los panfletos y las palabras vacías no sirven para nada y que tenemos que poner en práctica lo que predicamos. Sea lo que cada cual predique, pero si nos quedamos en declamaciones vacías, son eso, declamaciones vacías. Entonces nos consideramos traductivistas porque ponemos lo que sabemos hacer, que es traducir, en favor de las causas que nosotras consideramos que lo merecen. Y por eso hablamos de traductivismo, es la puesta en práctica del activismo traductor, en defensa de nuestra profesión y en defensa del mundo que queremos construir. Y nos denominamos traductivistas. Hablando como traductora, lo más gratificante, por supuesto, es dar a conocer esa voz que de otra manera, en esa cultura de destino, no se conocería. ¿Sí? Y como editora y coordinadora de clubes de lectura y de talleres, lo más gratificante es cuando propongo un libro, por lo general de autoras, por lo general latinoamericanas, porque yo estoy viviendo en Barcelona, entonces parte del activismo también es bueno, conozcamos otras literaturas. Si no nos quedamos mucho en Europa o en Estados Unidos, y bueno, conozcamos también autoras latinoamericanas. Lo más gratificante es cuando me dicen, wow, no la conocía, voy a leerla más, y eso es maravilloso. Y también cuando, por ejemplo, hace poquito estuvimos presentando este libro, allí está la autora, Ansus. Ansus es un libro de cuentos de hadas feministas para personas adultas, y escrito por Defne Çizakça en turco, traducido por ella misma al inglés, y yo después lo traduje al español. Y estuvimos hablando en algunas universidades de aquí, de Turquía, y en un momento se me acerca una persona, estudiante, y me dice, gracias. Gracias, ¿por qué? ¿Por qué me decía gracias? Porque en el libro hay personajes trans, y esta persona es queer. Entonces me dijo, gracias. Me siento que me están representando. Y eso, para la autora, es súper gratificante. La autora es ella, la que está filmándome. Para la autora, por supuesto, súper gratificante, pero para mí como su traductora y su editora, es nada, me sentí ahí en las nubes. Porque lo que no se nombra no existe. Si no se cuentan ciertas historias, esas historias no existen. Y que venga una persona y te diga que se sintió reflejada, se sintió representada, se sintió escuchada en las páginas que vos publicaste, eso es maravilloso. Muchísimas gracias. Para finalizar, quiero una respuesta breve, si es posible. Si es posible. ¿Qué os gustaría que las personas que están aquí con nosotras hoy sepan sobre su trabajo, su recorrido y su país? Wow. Breve. Breve. En un minuto. Ahora Breve. empecemos por acá, por ella. Bueno, Yo soy breve. empezamos. Mi país es breve. Sí, Mi país es sí. breve, soy breve. No sé qué decir. O sea, la literatura chilena, por suerte, ha salido al mundo
Y también nuestro trabajo, gracias también a nuestra agente de derechos que nos vende nuestros derechos a Vietnam, a Rumania, a Turquía, a Corea y a China hasta el momento. Y creo que la divulgación infantil y los libros ilustrados hoy en día han tenido mucho más cabida y es importante que los vean, los busquen, porque también no es para niñas, niños, sino que también es para adultos. Hay temas muy importantes que se tocan ahí y que sería importante que también ustedes los conozcan, diría yo. Breve, Argentina no es solo Buenos Aires. Ah. Santiago no es Chile, decimos nosotros. Santiago, Argentina no es solo Buenos Aires, Argentina es un país súper diverso. Conozcan Argentina, conozcan la cultura, conozcan la literatura local, las lenguas locales, las comunidades locales, eso. Y tampoco no es solamente fútbol. Ah, no, por supuesto. Habemos argentinas que no comemos asado y no nos gusta el fútbol. Está bien. Gracias. Y breve. Centroamérica está desdibujada en general, en lo político, en lo literario, en todo lo que se nombre del mundo. Cuando se habla de América, se comienza en Canadá y se termina en Chile, pero en las estaciones, los mojones del camino se detienen en México y siguen en Colombia. Lo hemos visto en antologías y lo hemos visto, bueno, en las representaciones de diversos encuentros, y lo digo con conocimiento. Centroamérica es la cintura de América, Guatemala es la última frontera al norte y tenemos mucho que contar, mucho que decir, mucho que sanar, pero también muchísimo que conversar y dialogar con el resto del mundo. Entonces, me parece tan importante esto, y quizás otra cosa es que voy a hablar por la Simone de Beauvoir, pero voy a hablar por mí. Simone de Beauvoir dijo en aquellos años algo que sigue totalmente vigente, dijo: cuando hay un problema en una sociedad de índole política, económica y social, las mujeres tienen que tener los ojos muy abiertos, porque las primeras que pierden derechos son ellas cuando una sociedad sufre cambios de este nivel. Y yo lo sigo creyendo. Entonces, pensando en las mujeres de mi país, también, y en las niñas que tengo el honor de acompañar, creo que nunca debemos de dejar de tener el sospechómetro encendido en ese y en otros tantos casos, que nos tenemos que preguntar siempre si lo que estamos oyendo, viviendo o haciendo es verdad, incluso lo que nosotras y nosotros decimos. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora podemos abrir el espacio para las preguntas. Y cuando hacen la pregunta, por favor, indiquen a cuál de nuestras invitadas dirigen su pregunta. Muchísimas gracias. Miguel de Paraguay. Serfil, felicitaciones por el trabajo de moderadora. Tener un panel de este tamaño tiene sus complejidades y creo que está haciendo un trabajo excelente. Bueno, como es tarde, no le puedo preguntar a las tres, pero hay un tema que tocaron y que me interesa mucho, que es el aspecto de la solidaridad, especialmente el aspecto de contar historias. Cuando hay digamos, historias de tragedia, por ejemplo, o situaciones muy difíciles que pasa una comunidad o pasa una persona, dar a conocer esa historia muchas veces es bueno para ayudar a sanar las heridas, pero hay veces, principalmente cuando son temas comunitarios, por ejemplo, cómo dar a conocer la historia sin causar un daño o reabrir las heridas, las famosas, cuando ocurre principalmente temas muy conflictivos en nuestras sociedades, que nuestras sociedades pasaron por dramas muy complejos, somos sociedades que estamos evolucionando, estamos pasando a un nivel pasando de dictaduras a democracias, guerras, periodos y crisis modernas, ¿verdad? Hay muchas crisis de identidad hoy en día, estas fronteras vivas que se están mezclando, entonces
cómo uno puede contar una historia desde el punto de vista para sanar la comunidad o sanar a la persona herida sin causar un daño. Cómo uno puede encontrar ese balance. Y lo otro que me gustó es algo que dijo Carolina, pero va relacionado también con Pamela, solamente yo trabajé también en temas de desarrollo sostenibles y es normal, siempre dicen, bueno, Buenos Aires no es Argentina, Santiago no es Chile. Yo entiendo eso porque las capitales tienen un nivel de literalidad muy alto. Y cuando yo trabajé en los temas de desarrollo sostenible yendo al campo, a mí no me interesaba tanto que lean, a mí me interesaba más que escriban, a mí me interesaría conocer más estas historias de la gente. Y esto es algo que, bueno, Carolina comentó, ella le está ayudando a escribir a una niña una historia, para contar su historia, entonces están colaborando juntos. Y tal vez sería interesante ese tipo de colaboraciones con comunidades que no están acostumbradas a escribir, pero que tienen historias que contar. Tenemos muchas historias que contar, pero es imposible que nuestros pocos autores, a pesar por el esfuerzo sobrehumano que están haciendo, puedan contar todo lo que es la grandeza de nuestra gran nación, que es la nación hispanohablante, porque estamos todos unidos a través del español, pero las historias son muy complejas. Entonces, quisiera preguntarle a Carolina, ¿cómo podemos hacer para contar historias de un modo de sanar, pero sin causar heridas? Pero la pregunta está abierta para la mesa. Muchas gracias. Mil gracias por la pregunta. Yo empezaría por escuchar y por escribir, porque escriban cada persona, por impulsar la escritura dentro de esa comunidad, dentro de las chicas que atendemos, dentro de las diversidades. La gente se tiene que escribir. No, ya pasó, por ejemplo, lo vimos en el siglo pasado con el tema del indigenismo. Todo el mundo hablaba de los indígenas, pero no era ellos. Y entonces les pusieron muchas voces que no tenían que ver con ellos. Cuando ellos empiezan a escribirse en nuestras sociedades que tienen tantos indígenas, empezamos a escuchar otras cosas y otros códigos. Y esto es importantísimo, lo de los códigos, porque yo recuerdo que cuando trabajé con las mujeres indígenas luego de la guerra, una llegó un día tardísimo y le digo, Teresa, ¿y qué le pasa? Y me dijo, es que la tristeza se me puso en el cuerpo. Y lo entendí todo. Yo no tenía nada que hacer porque ella sabía que lo que había pasado no lo lograba resolver y que estaba enferma porque la tristeza se le había puesto en el cuerpo. Y luego tuvimos la dicha de tener una viceministra de Cultura y nos fuimos en un avión a Noruega porque teníamos que llevar una marimba y hacer unas presentaciones. Y ella me dijo, Carolina, es que a veces yo no te entiendo. Yo le dije, yo tampoco te entiendo muy bien a ti. Y me dijo, es que para mí un árbol no es solo un árbol. Yo, antes de que le cortemos una rama, mi madre y yo le pedimos permiso para cortarle una rama. Y para mí eso fue una novedad, eso fue hace muchos años, ¿verdad? Yo nunca le habría pedido permiso, ahora lo hago porque entiendo más que esa cosmovisión me sienta mejor y me queda mejor. No lo hago por una moda, lo hago porque me explicó sus códigos y me gustaron más que los míos. Entonces, yo creo que para hacer que alguien escriba sin revictimizar, tenemos chicas que han sido violentadas desde los 2 años y medio. Una de ellas ahora está en Canadá y esta chica se está escribiendo, pero ella cada vez que se escribía sufría. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es escucharla y orientarla y lo que no le duela, dejar que salga. Y poco a poco el dolor va pasando y se va acomodando en algún lugar. Pero yo partiría siempre de escucharles, escucharlos y de dejar que trabajemos juntos, ¿verdad? Trabajar en una comunidad indígena, por ejemplo, en mi país, en una comunidad con las que hemos trabajado, nosotros podemos redactar un proyecto en 4 horas. Ellos consultan con todo su grupo, con toda su comunidad, cómo se hace un proyecto. Y nos tardábamos a veces hasta 3 días escribiendo una hoja del proyecto. Entonces, tenemos que empezar por ser más generosos con las escuchas y creer que hay otras formas de vida más allá de las nuestras, o creer que hay otras historias. Gracias a ti.
Buenas noches, muchísimas gracias por el panel, realmente por la presentación, Serpil, por la moderación. Una pregunta muy breve que tiene que ver con, mencionaron 3 ámbitos de intervención, la traducción, el periodismo y la edición, que vistos desde afuera, o tal vez con cierta perspectiva histórica, parecen estar modificándose, por no decir entrando en crisis como mecanismos de acción. Digo, parecen más vinculados al siglo XX que al siglo XXI, y no lo digo con alegría, simplemente siendo descriptivo. Entonces, quería preguntarles cómo ven el futuro de estas 3 formas de intervención sobre la sociedad a través de la literatura, la traducción y la edición de libros. ¿Empieza, no? Bueno, yo creo que sí está en crisis desde hace mucho tiempo. El periodismo, me permito hablar también del periodismo porque lo ejercí y tengo gente muy cercana que también lo ejerció. El periodismo está en crisis desde hace mucho tiempo y ahora vemos que hasta los periódicos más tradicionales, los que se supone que respetan las normas básicas del periodismo, la pirámide invertida de la información, lo único que hacen es títulos clickbait y no informan. Y eso es lo que es el periodismo, ¿no? Acá Carolina ya no es considerada periodista, no sé, un extraterrestre debe ser, seguramente. Y bueno, la edición de libros, la traducción, la escritura, sí, están bajo amenaza, están con esta quimera, con esta falacia de que la inteligencia artificial puede reemplazarnos. Lo decían en una conferencia, alguien preguntó cómo se puede distinguir un escrito por alguien Nobel o por la inteligencia artificial, y la respuesta fue la emoción. Sí, la emoción y el activismo. Otra vez, crear una editorial en un momento en el cual todo el mundo está pensando en escribir para que el algoritmo de Amazon me ponga entre los libros más vendidos, o directamente haciendo cursos de cómo escribir con inteligencia artificial o cómo traducir con inteligencia artificial, sí, es una quimera, es una utopía y es una apuesta al mundo que queremos ver. Queremos ver un mundo con periodismo comprometido, con periodismo serio, con escritoras que hablan de salvar el planeta, aunque ya es tarde, ya nos dijo que es tarde. Queremos literatura que nos cuente, que nos represente, que nos haga emocionar, que nos atraviese, que nos haga sentir que nos están representando. Queremos una humanidad humana y por eso estamos luchando. No sé si respondí o me fui, no sé. Yo quiero ser realista. El cambio ya está acá. Y lo que el abuelo le enseñó a mi padre y no cambió en 100 años, le enseñó mi padre a nosotros, cambió en 80, y lo que están enseñando los padres de hoy a sus hijos cambia cada 10 años, ya hay que estar pensando, sino antes. Entonces hay que empezar a pensar distinto, más velozmente, y el tiempo es una variable. Y yo sí creo que los robots, bueno, ya se están casando, ¿no?, en algunos países con robots, porque además hacen todo y no alegan y está mejor la cosa, ¿no? Pero la verdad es que uno llega a California y hay carros sin pilotos que llegan por uno a un lugar. O sea, el cambio ya está acá. Y la inteligencia artificial ya está aquí. Y se está usando en las empresas, se está usando en todo. Y creo que no podemos ser ciegos solo por nuestro deseo de que no mueran los objetos que amamos, el libro, la palabra. Va a depender de nosotros cómo jugamos con ese cambio de una manera creativa e inteligente para no adaptarnos y sobrevivir. Tal vez también un poco, pero de una manera inteligente, hacer un mundo donde hayan cada vez más personas comunicadas y con la intención de, pues ya el cambio no lo podemos revertir, es que ya está acá, pero con la intención de preservar el conocimiento y preservar lo humano por sobre lo que ya está. Es que ya
ya lo tenemos encima. Ya no es una pregunta de futuro, es una pregunta de actualidad. Y los que saben de esto dicen que para el 2030 prácticamente todo habrá cambiado. ¿Cuáles son los trabajos, las profesiones que se van a quedar? ¿Cuántos desempleos van a haber? Van a haber muchos cambios. Sí, yo quisiera agregar que, bueno, el primer lugar donde trabajé fue en una revista, en revista, diario, un conglomerado de distintos medios de comunicación, y esa revista ya no existe, es casi un facsímil dentro del diario, y muchas revistas se han acabado y eran de excelente calidad. Los periódicos, los newspapers o diarios que le decimos en Chile, también están muy reducidos ya en tamaño, en densidad, en calidad de información. O sea, ya no hay ese periodismo comprometido de antes, o sea, sí existe, pero cada vez menos. Y los periodistas hace rato que están sin trabajo, o sea, la mayoría, ¿no? Y eso es lamentable. Y también lo que escuchamos en el primer día, ¿ayer fue el primer día de la charla? Ya no me acuerdo. Y la primera charla que hablábamos sobre el tema de la edición, que se reciben muchos manuscritos, que se producen muchos libros, creo que era cada medio minuto se recibe un manuscrito es una locura, o sea, la entrega de información es muy alta. Cada día 10 libros. ¿Sí? Claro. Y pasa también que si tú no vendes un libro, sobre todo en España, lo tiran a la basura o lo devuelven en 10 días. O sea, esa ya se está convirtiendo como una industria media macabra, porque, o sea, si no escribes algo para vender, no tiene sentido y es ridículo porque la literatura no va por ahí. Entonces, estamos en realmente una crisis, como lo mencionas vos. No hay respuesta correcta. Es adecuada. Claro. Sí. Para todo. Gracias. Sí. ¿Podemos recibir otra pregunta? Pues parece que no. Entonces, con esto finalizamos nuestra conversación de hoy. Agradezco profundamente a nuestras invitadas por sus palabras poderosas y por su generosidad, y a ustedes por acompañarnos. La literatura cobra sentido cuando no nos aísla, sino nos acerca. Ojalá que los puentes que hemos tejido hoy aquí resuenen en cada una y cada uno. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Grande. Qué panel, ¿eh?